De mayo de 1863, una caravana con documentos del gobierno salía de la Ciudad de México con dirección a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, un augurio que esperaba Juárez que funcionara para avivar los ánimos contra los invasores franceses. Pero una resistencia del conservador Manuel Mejía hizo que se retiraran hasta San Luis Potosí, donde les dieron al gobierno liberal y a la familia de Juárez un buen asilo. No duró mucho tiempo porque a finales del año tuvo que tomar camino hacia Saltillo. Un año después de su salida de la Ciudad de México estará llegando el barco Novara desde Europa con la recién pareja imperial, Maximiliano y Carlota. Los conservadores, de antemano, después de haber perdido la guerra de Reforma frente a Juárez, fueron a Francia a hacer tratos con Napoleón III para que fuera el monarca de México. Este les recomienda que le hagan la petición a Maximiliano. Así que se dirigen al castillo de Miramar y frente al mar Adriático convencen a este noble de aceptar el trono de México. Maximiliano no solo recibe el ofrecimiento de los conservadores mexicanos, sino que además Carlota lo incita a aceptar porque ella quería su propio reino. Además, su hermano Francisco José lo quería lejos del suyo, pues lo sentía una amenaza. Maximiliano acepta convencido de que el pueblo México lo reclama como emperador, debido también a una serie de papeles que, según, traen desde México aceptando al nuevo emperador. Pero, ¿quiénes eran Maximiliano y Carlota? Maximiliano fue el tercer hijo de una familia real. ¿Eso qué quiere decir? Que su comportamiento requería de una conducta sumamente ejemplar, lo que en realidad no sucedía, pues para estar a la altura de lo que necesitaba en la nobleza, tenía que trabajar más sobre ello. Al igual que su hermano, fue educado severamente en diferentes áreas del conocimiento, pero a Maximiliano no le interesaban las finanzas, sino la contemplación, las artes, la historia, la filosofía, todos estos movimientos que se estaban dando del liberalismo en Europa. Era una persona muy indecisa, pero también intentaba muchas veces huir de sus problemas. Conoció a María Amelia de Braganza en la isla de Madeira, debido a que ella sufría una enfermedad, tuberculosis, y se enamoró prendidamente de ella. Desgraciadamente ella murió, así que buscó nuevamente a una nueva pareja, y la encontró en la hija de Leopoldo I de Bélgica, Carlota. Por otro lado, Carlota fue educada en una familia casi protestante y ella tenía un carácter fuerte, pero era muy contenida debido a su género, lo que da pie a creer que eso le llevó a ella a la locura. Se cree que desde chica ella ya tenía estos problemas que afectaban su cordura. Vamos a escuchar a José Manuel Villalpando que nos explica lo siguiente. Parece ser que desde muy chica tuvo algunos brotes de esta conducta extraña, inusual, que le hacían, por ejemplo, permanecer horas y horas y horas a los 8 años de edad jugando frente a la tumba de su madre, tumba que además estaba al lado de su habitación. Es decir, es una mujer quizás con problemas mentales desde muy chica que se van a agigantar conforme pasen los años, primero por el frenesí y el deseo de gobernar y después por las grandes frustraciones de su vida. Maximiliano y Carlota llegan el 28 de mayo de 1864 al puerto de Veracruz. Maximiliano se ausentaba por las visitas que daba a diferentes lugares de México, los cuales podía transitar. Carlota era la que gobernaba de una manera más firme y contundente. Se encargó del gobierno varias veces, ya fuera para distraerse de sus pensamientos amenazantes o porque fue instruida para esto. Lo que hacía era, levantaba a las 6 de la mañana a sus ministros, Galeana y José Manuel Villalpando, acerca de estas reformas a los indígenas. Maximiliano estaba convencido de que los verdaderos dueños de estas tierras eran los indígenas. Por eso sus decretos los publicaba en náhuatl de manera que pudieran entender cuál era el sentido de su gobierno. El caso está en que Maximiliano, primero, constituyó una oficina especializada para atender los asuntos indígenas. Fue también Maximiliano el primer legislador que en México se preocupó por dar una ley que defendiera los derechos de las tierras de indios. Una ley que se llama Ley de los Trabajadores del Campo, que tiene como finalidad proteger a los indios en su comunidad
para la defensa de sus propias tierras. Es un hombre que quizás no entiende exactamente lo que significa los indios, pero comprende que ellos tienen un modo de vida ancestral basados en la comunidad, en la colectividad, lo cual se contrapone radicalmente con lo que opinaban los liberales del tiempo. Nos encontramos en Palacio Nacional, en el Salón de los Embajadores. En 1865, cuando Maximiliano hizo la adaptación de estos espacios, le llamó Galería de Iturbide. Petronilo Monroy fue el encargado de pintar el cuadro de Agustín de Iturbide para la galería que llevaba su nombre. Sería el personaje principal, ya que Maximiliano vinculaba el Segundo Imperio al Primer Imperio de Iturbide. Maximiliano reconocía no solo al militar que había terminado la independencia, sino al emperador. Él nombró como sucesor de la corona mexicana al nieto de Agustín de Iturbide. La imagen de Hidalgo, creada bajo el patrocinio de Maximiliano por Joaquín Ramírez, quedó como la imagen paradigmática del héroe de la independencia, el anciano que se levanta de su sillón para dar el grito de la independencia. La escena ocurre en el interior de la Casa del Diezmo, en el estudio del cura Hidalgo. La casa se convirtió en monumento nacional en 1863 por una ley de don Benito Juárez. Maximiliano no se quedó atrás y visitó la población en 1865, dando el grito de Dolores en esa ocasión, fundando así una tradición que llegará hasta nuestros días. Los problemas nunca cesaron. En el Tratado de Miramar estaba contemplado el proyecto monárquico que era necesario con una herencia, y Maximiliano y Carlota no tenían hijos. Por lo mismo, Maximiliano buscó un heredero de la siguiente manera. Al principio, en Querétaro le ofrecen a un niño otomí para adoptarlo, puesto que su madre había muerto, y lo llamó Carlos Fernando Maximiliano José, como príncipe imperial. Desgraciadamente el niño murió a los 3 días por problemas de salud, pero es un símbolo de la intención de Maximiliano de la búsqueda de un heredero. Otro asunto fue cuando asigna a un nieto de Agustín de Iturbide, llamado Salvador de Iturbide Green, de edad de 2 a 3 años, que lo desea que lo eduquen, y se lo da a Carlota para esta labor. Pero se da cuenta que Carlota no quiere para nada al niño, de tal manera que tiempo después de varias quejas, Maximiliano tiene que regresarlo a la familia Iturbide Green. A continuación, el escritor Fernando del Paso nos explicará algunas situaciones que tuvieron los monarcas durante este tiempo. Bueno, de eso solamente tenemos indicios y se pueden hacer muchas suposiciones. Unas creo yo que se acercan más a una verdad probable. Tal parece que nunca hubo un gran afecto entre ambos, ¿no? Y se corren muchas leyendas, por ejemplo, el hecho de que aquí en México no hubieran tenido nunca relaciones maritales. Ahora, ¿por qué se puede saber eso? Bueno, porque vivían entre cámaras separadas, como todos los monarcas, como los grandes nobles, y para tener relaciones tenían que hacerse una visita nocturna, ya sea de uno a otro cuarto o en sentido contrario, pero en fin, una visita, y no la hubo nunca. Entonces se dice pues que Maximiliano es impotente, se dice que Maximiliano contrajo una grave enfermedad venérea en su viaje a Brasil. Bueno, si tuvo esa enfermedad venérea o no, nunca lo sabremos. Lo que pasa es que algunas leyendas se contradicen. Por un lado se dice que era impotente, pero esa leyenda se contradice con aquella otra que nos indica que tuvo un hijo en Cuernavaca con una mujer que se llamaba Concepción Sedano, la India Bonita, y que probablemente era la esposa o la hija, no se sabrá nunca, del jefe de jardineros de los ya así llamados Jardines Borda, ¿no? De ahí se dice pues que salió un hijo que después, muchos años después, sería secretario temporal de Rubén Darío y que después sería fusilado en Vincennes como por espía de los alemanes. En fin, esa es la leyenda. Es un misterio. Nadie ha podido develar el gran secreto que encierra los dramas íntimos de Maximiliano y de Carlota,
Pero sin embargo se saben muchas cosas. Por ejemplo, que Maximiliano era muy mujeriego, o que Carlota era una mujer sumamente contenida, sumamente leal, a la que le atribuyen inclusive algunas infidelidades. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nadie lo sabe. Pero por otra parte se dice también que Carlota tuvo relaciones sexuales en México, y bueno, de ahí ya casi nos vamos al tema de la locura de Carlota, porque se dice que llegó embarazada a Europa cuando ya perdido el imperio, casi perdido. Ella fue a pedirle ayuda a Napoleón III y después al Papa Pío IX, y ambos se la negaron. Entonces se dice que ya llegó embarazada de varios meses y que la embarazó o el coronel Feliciano Rodríguez o el coronel Miguel López, o bien del coronel Van der Smissen, que era el comandante de los voluntarios belgas. Ahora, como seguramente muchos de nuestros oyentes saben, el famosísimo general Weygand, francés, educado en Saint-Cyr como un príncipe, pues era posiblemente, si no el hijo de Carlota, sí el hijo de Van der Smissen, porque hay fotografías de cuando Van der Smissen vino a México a los 50 y tantos años de edad o algo así, y una del general Weygand a esa edad, y son prácticamente iguales, ¿no? Y dicen también que el general Weygand se llamaba Weygand porque había nacido en camino a Gante, Weygand, ahí viene. El caso es que sin Carlota efectivamente se embarazó en México, y era muy bien, era sabido, pues muy conocido, que no tenía relaciones amorosas con Maximiliano. Es un ingrediente que puede tomarse en cuenta para la locura, porque era eso gravísimo que la hija de un rey se embarazara de otra persona. Bueno, eso ocurrió mucho en la monarquía europea, pero se disfrazaba, eso no era tan abierto. Buscando una solución al problema financiero, mandaron al general Almonte a replantear el Tratado de Miramar, solicitando que durante 3 años más se quedaran las tropas francesas para pacificar al país. Este fue negado y los problemas continuaron. Carlota buscó saldar la situación yendo a Europa y zarpa el 8 de julio de 1866 para viajar a Europa, intentando hablar con Napoleón III y con el Papa Pío IX. Pero Carlota no era la persona adecuada tampoco para este trabajo. Durante el viaje se sabe que realiza actos que estaban fuera de su cordura común en ese entonces. Como dice Fernando del Paso, ella no sale de su camarote durante todo el viaje a pesar del calor incesante que se podría sentir por pasar por el mar Caribe en aquella época del año. Carlota, al llegar a la corte de Napoleón III, no la desea recibir, pero con tantas insistencias por fin acepta. Solo que fue un diálogo terrible, puesto que según se cuenta, él le recrimina la ineficacia de Maximiliano y ella termina diciendo: «Debí haber recordado que por mis venas corre la sangre de los Borbones y no haber humillado mi raza y mi persona arrastrándome a los pies de un Bonaparte». Hubo varios delirios de paranoia y esquizofrenia posteriores. La emperatriz tomaba de la fuente de Trevi porque creía que agentes franceses la querían envenenar. Otro suceso se da cuando pidió que le llevaran una gallina y que de esos huevos ella estaría comiendo únicamente. De hecho, sería la única mujer también que, hasta donde se sabe, ha pasado una noche en las habitaciones del Vaticano, debido a que, por su delirio de persecución, le solicitó al Papa dormir en esas habitaciones. Posteriormente, pues enloquece, y de Miramar la recogen su cuñada y se la llevan a Bélgica. Y tiempo después, mucho tiempo después, va a morir en 1927 a los 86 años y dura 60 años de locura. Se dice también que llegó embarazada, a los cuales las cartas... Está aquí una explicación del historiador Jan Meyer acerca de este caso. En la primavera de 1865, Maximiliano y Carlota cumplían apenas un año en el trono de México y aparentemente tenían viento en popa. Y de repente un acontecimiento exterior a México vino a decidir del destino. En esos mismos momentos de la primavera de 65, el ejército del sur de Estados Unidos capituló sin condición
la guerra civil terminaba con la victoria del norte, el cual inmediatamente convocaba al embajador de Francia en Washington y le informaba de buena manera, pero muy firmemente, que Francia tenía que retirar su ejército de México a la buena o a la mala. En París no dudaron un solo minuto. Francia tenía 30.000 hombres en México. Los Estados Unidos al final de la guerra civil tenían más de 1 millón de soldados en armas y deseosos de echarse sobre México para expulsar a los franceses. Así que inmediatamente, sin que lo supiera Maximiliano, Napoleón dio la orden al mariscal Bazaine de preparar un retiro escalonado, pero en un plazo no mayor de 1 año y medio de México. De ahí nació la fama de traidor del pobre de Bazaine, que tuvo que guardar el secreto durante casi 1 año. Al año siguiente, en 1866, ya públicamente anunciado la nueva política francesa, Napoleón tuvo que acelerar la evacuación de México, porque en julio de 1866 cayó como bomba la noticia de que en una sola batalla la relativamente pequeña Prusia había acabado, había aniquilado el ejército del enorme imperio austrohúngaro. Para Napoleón III quedaba claro que la próxima guerra en Europa iba a ser entre Prusia y Francia, y por lo mismo no podía quedarse un día más para sostener a Maximiliano en México. Maximiliano, en Orizaba, ya sabiendo que el ejército francés se dirigía a su país, es avisado por Bazaine para ver si gusta retirarse junto con ellos, pero él decide morir en México. El 6 de marzo de 1867, Mariano Escobedo sitia la ciudad de Querétaro, mientras que Porfirio Díaz hacía lo mismo con la Ciudad de México. Este sitio duró 71 días, después de los cuales Maximiliano por fin entrega su espada al general Ramón Corona. En ese mismo lugar, Maximiliano enferma por la misma situación, que se da por contaminación del agua, personas y animales muertos por doquier y pues falta de alimentos. Un dato curioso es la administración de opio para tranquilizar sus dolores. Se tenía que presentar ante el Consejo de Guerra, pero arguyó que no se sentía muy bien. Tuvo como abogado a Mariano Rivapalacio, padre de Vicente Rivapalacio, el gran escritor. A continuación se describen las acusaciones finales por las cuales ganó la pena de muerte en voz del historiador José Manuel Villalpando. Maximiliano fue juzgado conforme a la ley del día 25 de enero de 1862. Una ley que el presidente Juárez expidió en uso de facultades extraordinarias que le había concedido el Congreso para castigar con la pena de muerte a todos aquellos que atentaran contra la integridad, la soberanía y la honra nacional. Era una ley que castigaba durísimamente con la pena capital a todo aquel que usurpara el poder público, como lo fue el caso de Maximiliano, a todo aquel que hiciera la guerra contra las instituciones republicanas, como fue el caso de Maximiliano, a todo aquel que derramara sangre inocente mexicana, como fue el caso de Maximiliano, y especialmente a Maximiliano se le adjudicó un cargo terrible: el haber promulgado la terrorífica ley del 3 de octubre de 1865, en donde, con el pretexto falso de que Juárez había abandonado el territorio nacional, Maximiliano condenaba a muerte también a todo aquel mexicano que ayudara a las guerrillas republicanas, que prestara servicios en ellas o que fuese capturado en combate con las armas en la mano. Una ley que causó un gran derramamiento de sangre mexicana y que después le sería cobrada a Maximiliano el día de su juicio. Hubo manifestaciones de perdón. El primero fue el mismo Rivapalacio, que fue a donde estaba Benito Juárez, en el gobierno de San Luis Potosí, para abogar por el emperador mexicano juzgado a muerte. Otro fue el célebre escritor y poeta francés Víctor Hugo, quien mandó una carta a Juárez, al igual que la princesa Salm-Salm. Pero todo fue inútil, porque Juárez decía que en realidad no mataba al hombre, sino a la idea.
Va a ser fusilado Maximiliano en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, junto con los generales conservadores Miramón y Mejía, con la ironía de sus últimas palabras: ¡Viva México! A continuación, la historiadora Patricia Galeana nos comenta algunas consecuencias del final de este melodrama de los emperadores de México. El triunfo de la República significó el triunfo del federalismo sobre el centralismo, del liberalismo sobre el conservadurismo, el establecimiento de un Estado laico y la advertencia a las potencias extranjeras de que México defendía su soberanía. De ahí viene lo que conocemos como la doctrina Juárez, que es precisamente el exigir a la comunidad internacional el respeto al Estado mexicano, la no intervención y además el trato entre iguales. Juárez ya no buscaría el reconocimiento de las potencias extranjeras a cambio de tratados ruinosos, sino que buscaría solamente tener relaciones con aquellos países que trataban a México con el trato respetuoso que debe tener un Estado nacional, el trato entre pares. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa canta con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.